Ejercicio. Giovanni, Aló, profe, sí, espérame, profe, perdón, un momentico que se me perdió el documento. listo. Entonces, compartes tú la pantalla. Giovanni, Listo, profe, ya la comparto. dale. Aló. Sí, te estamos oyendo. Ay, no. No vemos es tu, dice problema física, pero no veo como tal el archivo. Recuerda que tienes que darles presentar toda la pantalla. Ah, bueno, listo, profe, entonces ya le doy presentar toda la pantalla. Tranquilo que nosotros no le vamos a chismosear. Ah, ¿ya la están viendo, profe? No. Abajo donde Ah, dice presentar ahora, le das sí, clic y donde dice toda y la toda la pantalla. pantalla. Chart, listo. No la vemos. Ay, no sé qué pasa. Bueno, ahora sí, ya, ahora sí. Ahora sí. Esto es duro, profe, esto es duro. Ah, bueno, ¿sí ven cómo me toca a mí? Bueno, Se me cae una vez el internet y qué problema. Dale. bueno, profe, entonces el problema decía que un tren suburbano pasa por una plataforma, deja pasajeros a una velocidad constante de 40 metros sobre segundos. La bocina del tren suena a su frecuencia característica de 320 Hz. La primera pregunta dice, ¿qué cambio total en la frecuencia detecta una persona sobre la plataforma conforme el tren se acerca y se aleja? Entonces, bueno, para la primera pregunta, pues aquí los datos básicos, que es la velocidad de la fuente, que está sobre 40 metros sobre segundo, la frecuencia, que son 320 Hz, y la velocidad de la fuente, en este caso, pues, perdón, la velocidad de la fuente, sí, normalmente son 343 metros sobre segundos, profe. Sí. Entonces, pues apliqué la fórmula de
de la fórmula que es la velocidad mientras el tren se acerca, la velocidad del sonido. Entonces, coloqué los datos que son los 343 metros por 2 por... ¿Por qué por dos? Señor. ¿Por qué por dos? Bueno, aquí me faltó, es que no le encontré la opción para insertarle aquí es el elevado a la 2, que si no estoy mal siempre No, se... sí, no hay problema por eso, pero no entiendo por qué el dos. Porque normalmente se eleva a la 2, ¿no, profe? Es No, como sí, pero dice, ¿por qué dos por la velocidad de la fuente por la velocidad del sonido? Supongo. sí, señor. Ok, una pregunta, aquí como fuera del foco. ¿Qué ecuación es esa del grupo que nosotros tomamos? Em, Esta es la de cuando el sonido de la fuente, No, pero esa ecuación nada que ver porque nosotros no usamos nunca un elevado al cuadrado. Nunca. mm, Perdón, te voy a presentar. vale, No sé si ustedes ven mi pantalla. le doy Sí, stop señor. sharing. Sí. De estas ecuaciones que fueron las que con las que trabajamos nosotros la clase anterior, perdón, hace dos clases, ¿cuál de esas lleva cuadrado? O sea, ¿de dónde sacaste esa ecuación? Ah, la del cuadrado, dices, profe. Pues sí, porque es Ujú. que además me estás haciendo una multiplicación de las dos veces la velocidad del sonido por la velocidad de la fuente. Y no entiendo por qué, si aquí el observador está quieto, ¿cierto? Y se mueve la fuente acercándose o alejándose. O sea que en ese caso, perdón, las voy a acercar, debería ser estas dos ecuaciones que vemos acá, ¿cierto? Porque la fuente está en reposo, perdón, la fuente se está acercando al observador y el observador está en reposo o se está alejando, ¿cierto? Joana. Ah, sí, profe, sí, creo que sí la embarré con elevarla al cuadrado, porque no. Pero pues lo mismo, no entiendo de dónde sacaste esa ecuación. Nunca hemos trabajado dentro de efecto Doppler, nunca trabajamos con un cuadrado. Bueno, preséntame nuevamente la pantalla, por favor. Vale, ya voy. Qué bueno, profe. Los ejercicios los enviamos al correo porque es que la plataforma no está activada. ¿Cuáles? Estos, Sí, envíenmelos al correo porque me dijeron adicionalmente que la plataforma tiene un problema, que es que no está dejando subir. Entonces profe, es que envíen. los ejercicios estaban para entregar hoy bueno, anoche a medianoche. Y Sí. como faltaba un ejercicio, pues no se entregó y cuando me di cuenta, pues ya se había cerrado la plataforma. Mm, Bueno, ahorita miraremos. Listo, profe. Profe, yo lo entregué sin el 35 y sin el 34 porque no registraba, no Pero aparecía. ahí sí no lo pudieron buscar en internet, ¿cierto? Profe, el No le 34, Profe, ¿cómo lo vamos a buscar si ¿qué no lo... libro es ese, profe? ¿Cuál es el ¿Qué libro? libro es ese? Yo lo Ese busqué en el libro que es usted nos el indicó. de Survey, el de física No, universitaria. profe, No, profe, No, no, señor, ese no es. no No, es porque pues ese. nada. Decía de capítulo Library. 14 y no entendía. Ah, Y yo, bueno. bueno, el capítulo 14 no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. Pero ahí ¿Cuál le dice? envié a Omar que me preguntó, se lo envié.
No, me envió el ejercicio, Me desconecté porque tenía Pero mucho no hay trabajo. libro. pero no Bueno, supe el libro, profe. listo. Entonces, Estudiar que Giovanni, esto me encuentra problemas en Aló. cuéntame. Profe, entonces, no, aquí me tendría que corregir este número que lo dejé al cuadrado, profe, porque Pero lo mismo, ¿de dónde sacó esa ecuación? Esa ecuación está muy chimba. O sea, nunca hemos trabajado una ecuación con velocidad del sonido al cuadrado. Por eso sí, le profe. pregunto, ¿de dónde sacó esa ecuación? O sea, Sí, profe, tal vez la confundí con, pues sí, la del efecto Doppler. Yo había el mirado efecto aquí, dominó. ¿qué? Mis apuntes, profe, me quedaron mal. Y la segunda parte, ¿cómo la hizo? Igual. Está, pues aquí tomé los datos de la fórmula que tenemos para Sí. la, la, la ¿qué? Y la longitud de la onda. Para la longitud de la onda, profe, que es velocidad Pero sobre ¿por qué frecuencia. la resta velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente? Así, bueno, Así fue que la embarré, diga. eh, Así lo sí, profe. encontré en internet. No, profe. ¿Cuál de todas? Le- O alguna de ellas. Así, profe, la embarré. No, profe, yo ¿Cómo le habrá tenía ido esta en ese fórmula parcial, igual. Giovanni? Señor, ¿Cómo le habrá ido entonces en ese parcial? regular, profe, Los apuntes estaban así. regular. Mm, bueno, graves, graves, graves. Bueno, mal desarrollado. Entonces, lo primero que todo tendrías que haber tenido en cuenta para ese ejercicio, perdón, ya presento yo. Regáleme un momentico mientras copio el ejercicio para que lo tengan claro. Bueno, ahí vemos la ecuación, ¿cierto? Y vemos el Sí, ejercicio. señor. Ok, bien. Entonces, los datos que tenemos que detectar aquí o que tenemos nosotros en cuenta es que tenemos la velocidad de la fuente, que en este caso es 40 metros sobre segundo. Tenemos la frecuencia de la fuente, que es 320 Hz. ¿Listo? Y me piden determinar cuál es el cambio en la frecuencia. Pues básicamente tendría que haber la frecuencia del observador en el primer momento, o sea, por ejemplo, cuando este se está acercando, y me quedó mal esta ecuación porque aquí me falta la otra. Esta es FO igual a F por B sobre B menos velocidad de la fuente cuando se está acercando. Eso quiere decir que esto nos daría 320 Hz multiplicado por la velocidad, en este caso del sonido, que serían, ¿cuánto? 330 y qué? 343. 343 metros sobre segundo sobre, como están acercándose inicialmente, debería ser 343 menos 40, ¿cierto? Ambos en Sí, metros señor. sobre segundo para cancelar.
y obviamente pues se hace de esa forma. La otra debería dar pues relativamente igual, ¿cierto? Cambiando sobre 343 más 40. ¿Listo? Y con eso, pues se supone que deberíamos poder determinar cuál es el cambio de la frecuencia. Es decir, la diferencia entre la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, y ese debería ser el cambio de la frecuencia, ¿cierto? ¿Sí? Señor. Bien. Y ahora, teniendo en cuenta ese cambio en la frecuencia, ¿listo? Se debería determinar también, pues en su caso, cuál sería la longitud de onda cuando se acerca. Es decir, esto es velocidad sobre frecuencia, ¿sí? Entonces esto debería ser 343 metros sobre segundo sobre la frecuencia que nos den en la primera parte. Entonces así se debería haber hecho. ¿Listo? Señor. Ok. Listo. Bueno. Ahora vamos con Juliet. Sí, profe. Ven, presenta tu ejercicio, por Listo, ya. Dame un minuto. Buenas noches, José, que no te había saludado, José Leonardo. Llegó calladito, Buenas noches, profe, ¿cómo está? llegó calladito, No, hace rato estoy acá. pero no saludó. Eso se dice buenas tardes, profe. Ah, no. Buenas tardes, profe. ¿Cómo va? Ah, bueno. ¿Y a sus compañeros qué, hermano? Solo a mí. También, buenas noches. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo jode ese Hola, profesor? buenas noches. Profe, ¿ya se ve? Yo no, pero el ejercicio sí. Profe. El ejercicio sí, yo no, pero el Ay, ejercicio sí. profe. Ahí te veo. El ejercicio, profe. Eso estuvo bueno. Listo, entonces me tocó el ejercicio 27. Entonces dice, un estudiante de física se para a un lado de las vías mientras un tren pasa lentamente. Él nota que la frecuencia del silbato del tren es de 465 Hz. Cuando el tren se aproxima a él, cuando el tren se aproxima a él es de 465 Hz y 441 Hz cuando el tren se aleja de él. Utilizando estas frecuencias, el estudiante calcula la rapidez del tren. ¿Qué valor encontró? Entonces, los datos que tenemos, la velocidad del aire, La ¿sí? velocidad del aire. Uy, está Y las soplando, frecuencias. pero duro el No, aire, espérame hola. que no me equivoqué. Eso es un huracán. No, espera, profe. ¿De qué era ese? No me equivoqué. Espera, lo miro. La Yo velocidad del sabía, pero no sonido sé en por el qué aire. dije del El aire. sonido. Del La sonido en el velocidad aire. del sonido en el aire. Ah, eso es otra cosa. Uy, Dios mío. Sí, Ese huracán que perdón. pasó por ahí. Sí, el Tranquila, profesor, si no, tranquila, es por no pasa ni molestar una. un poquito. Entonces Sí. tenemos acá. Dale. Bueno, pues no tenemos la velocidad final. Entonces, pues tenemos que. ¿A qué temperatura estaba el sitio? Ay, profe. No, pregunto porque es que tú estás tomándolo como 340. Por eso pregunto. Si es que Entonces, del la temperatura se sonido. bajó, se subió y pues por lo general usamos esos Ah, normal. 343.
Sí, pero Pero yo bueno, busqué la dale. velocidad del... ¿Del qué? Bueno, está bien. Dale, dale, que nosotros te entendemos. Esto- Estoy mirando otra vez, estoy mirando porque el profesor ya me hizo dudar. Bueno, pero ahí las ecuaciones están Sí, bien. profe, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros sobre segundos. Pues Ok. por acá donde acabé de poner, de buscar. Listo, entonces otra vez. Entonces acá tenemos nuestras ecuaciones. Y ya resolvemos, acá tenemos lo que es. Ay, nuestra primera frecuencia, más pues las 340 metros sobre segundos, menos la velocidad final, que es igual a 340 por ¿Cuál F. velocidad final? Ya después despejando Es ¿Pero cuál velocidad por la de la frecuencia, velocidad por la fuente. frecuencia Velocidad de la fuente. de la... Velocidad de la fuente. Ah, sí. Entonces pues ya despejando ahí porque pues nos dan la velocidad de la fuente, pues tenemos acá, como ven acá, 465 Hz por 340 metros sobre segundos, menos la velocidad de la fuente, que es igual a 441, que es la que tenemos acá. Y ya dándonos la respuesta de esta parte, de esto, 158.100 menos 461 de la velocidad de la fuente. Y ya finalmente, pues la velocidad de la fuente, que es lo que nos da aquí arriba, este numerito, más este número, menos 441 menos 465 y la velocidad de la fuente final sería 9,006 metros sobre segundos. Y pues serían Pues sí, pero ese las... despeje tú sí que... To... Profe, es que ya me puso nerviosa. Yo no sé, y eso que ni lo tengo por acá presente, sino por allá Imagínese, lejos. imagínate tú. Bueno, ¿y cuál es la frecuencia entonces de la fuente? Haz el cálculo ahí rapidito con una De la fuente. calculadora. Ay, ¿quién hice la calculadora? Entre la maleta. ¿No? Ah, bueno, no. ¿Ya? Omar, ¿cuánto le dio? Que usted ya hizo ese ejercicio. Profe, pero no calculé la frecuencia. Yo también voy a calcularla. Está bueno para un parcial así. Profe, pero Profe, ¿ya me escucha? Sí, Profe, señora. listo, entonces sería qué grita. 0,11 la frecuencia de la fuente. ¿Cómo que 0,11? No, no puede ser. Profe, ¿No? no da Profe, 18,66. ¿Ya dime? No, mal. profe, dame 5 y ya lo hago.
¿Ninguno? No puedo creerlo. Bueno, ninguno. Listo. Entonces pónganle cuidado, chicos. Se supone que lo único que hay que hacer es, teniendo en cuenta el 9 metros sobre segundo, ¿cierto? Como tal, pues lo que hay que hacer es reemplazarlo, ¿listo? Y esto a mí me da que la frecuencia es de 452,68 Hz. Obviamente haciendo primero la operación del paréntesis, la multiplicación y pasando el 340 al otro lado a dividir, ¿cierto? Sí, señor. Que calla otorga. No, profe, sí, ya la había terminado. Uy, muy bien. Seguimos con Jaffa. No está ahí, hoy se va a ganar 2 ceros. Dayana, Profe, ya, pero tengo miedo. no te dé miedo, pues. Listo. José, ya habías presentado el ejercicio la vez pasada, ¿cierto? José Leonardo. Sí, señor. Sí, yo lo he Ok. presentado ya. ¿La ven, profe? La B no era la A. Ah. Profe, ¿cómo es que Pero se sí llama vemos tu esta pantalla. cosita? Ve la presentación, es el lambda. Lambda, ok. Lambda, que es la longitud de onda. Bueno, a mí me tocó el ejercicio 33. Dos altavoces son conducidos por un oscilador común a 8.00 por 2 al cuadrado Hz y encarados uno a otro a una distancia de 1.5 metros. Localice los puntos a lo largo de la línea que una los altavoces donde se espera la amplitud mínima relativa de la presión. Considere la velocidad igual a 343 metros sobre segundo. Pues los datos que tenemos, que es la distancia, que es 1.25 metros, la frecuencia y la velocidad del sonido. Sí. Se halla la longitud de onda. Lambda es igual a velocidad sobre frecuencia, que es 343 metros sobre segundo sobre la frecuencia. El resultado da 0,428 metros. Ay, se quitó. Ah. Acá viene la galleta, que no sé si está bien. Se hallan los puntos a lo largo de la línea. Pues, Pregunta, señor, cuando a ti te dicen la amplitud mínima relativa, localice los puntos a lo largo de una línea que uno de los altavoces donde se espera la amplitud mínima relativa de la presión. ¿Estás hablando de interferencia destructiva o constructiva?
Ella es, ay, yo sé, pero nunca. ¿Es constructiva, profe? O sea, para ti, cuando hay menor presión es porque Espere. es, Mínima es es constru- instructiva. Espere. ¿Mínima es qué? Creo que es destructiva. Sí. Destructiva. Destructiva. Sí, señor. Si Eso. es así, el ejercicio está mal. Porque Porque tú me estás haciendo la ecuación R1 menos R2 igual a es de N la lambda constructiva. de la constructiva. Ay, bueno. Por eso mi pregunta era si era la amplitud mínima o máxima. Es Si mínima. era destructiva o Sí, constructiva. sí, señor. Entonces está mal el ejercicio. Bueno, pero síguenos explicando. Si fuera constructiva, entonces, y teniendo en cuenta los datos, Pues ahí se tocaría hallar los radios, la R1 y R2, ¿sí? sí, Entonces, teniendo en cuenta que R2, pues, pues yo tomé R2 es igual a 1.25 metros menos R1. Acá pasa de 2R1 menos 1.25 es igual a 0.428 metros, que es el resultado de la longitud de onda. Y ahí pasamos a R1 es igual a 1 medio, se multiplica 1.25 metros más 0.28 metros, que es el una resultado. pregunta. Que es lo que... ¿De dónde aparece 2R1? Buenas noches, Jaffa. Profe, yo lo que pasé fue que como para poder colocar 1 y medio tenía era 2R1, ¿no? Pero ¿por qué 1,5? O sea, ¿por qué me dices que R1 y R2? O sea, R1 menos R2, listo. Despejas R2 Sí. pasando al otro lado, pero no entiendo varias cosas. Primero, si yo paso R2 al otro lado, pasaría esa a sumar, ¿cierto? Uh-huh. Y me quedaría menos R2 igual a N lambda. O sea, la verdad, Sí. no entiendo cómo lo construiste. La verdad, no lo entiendo. Pues ya me perdí, profe, no sé qué hacer. Sí me di cuenta. Me perdí. No sé. Porque es que cuando tú lo haces, tienes que entender qué es lo que pasa. Pero no sé exactamente qué era lo que intentabas hacer en ese caso. ¿Sí me entiendes? O sea que ahí quedaría R1 menos 1.25 metros, ¿no? Por eso, pero vas a encontrar qué. Es que es donde está el cuento. ¿Listo? Ok, profe. O sea, no lo veo muy claro qué fue lo que intentaste hacer allí. Pues no había que hallar R1 y R2. Pues eso es lo que tenía claro, pero no sé. Claro, pero volvemos al mismo cuento. A ver, yo les presento. Dame un segundito.
¿Ya en mi pantalla? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Voy a tratar de escribir aquí abajito para que podamos entenderlo. Bien. Lo primero que tenemos nosotros es que es una interferencia constructiva o destructiva. Entonces, de lo que vimos antes, perdón, me voy a volver por aquí a las ecuaciones. Dijimos nosotros, ¿listo? Que como es destructiva, será R2 menos R1, ¿sí? Entonces, R2 menos R1 igual a 1/2 más N, ¿cierto? De lambda. ¿Listo? Y allí es donde tienes que tener muy en cuenta los datos que tú me estabas mostrando. Nos están diciendo localice los puntos sobre la línea. Entonces, en este caso, ¿tengo la longitud de onda o tengo la frecuencia? Ahí tenemos la longitud de onda, Entonces, profe, yo tengo que que es encontrar 0,4. primero la longitud de onda. Y la longitud de onda sabemos que es 0.428, 0,428 metros. ¿y por qué? Entonces se saca velocidad sobre frecuencia, O ¿no? sea, 343 sobre 8, 3. ¿cierto? Exacto. Sí, señor. ¿Ah? ¿Dio cuánto? ¿0, 0,428 metros. metros? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si esa es la longitud de onda, ¿listo? Cuando yo tengo una onda aquí, ¿listo? Sí. ¿Dónde estará la mínima presión? En este punto. Ahí hay una interferencia destructiva. ¿Dónde es eso? En la mitad de la onda, ¿cierto? En toda la mitad de la onda. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, que en este caso, teniendo en cuenta esta longitud de onda, ¿listo? Tendremos que encontrar con esta ecuación, no con la ecuación que lo hiciste. ¿Listo? Ok. Sí, señor. Pues digamos que por ese lado es donde está mal. Porque tienes en cuenta este punto en la mitad y ese punto en la mitad es la mitad de 1,25 que es lo que nosotros necesitamos localizar. ¿Listo? Ok. Bueno, Sí, listo. señor. Pilas porque te fue mal. Bueno. Bueno. Ahora sí, buenas noches, señorita Yafa. Profe, qué pena, es que llegué hace un momento del trabajo y el internet estaba muy mal acá en la casa. Ok, tu turno. Listo, listo, profe, dame 5 y ya te comparto pantalla. Profe, ¿lo Ok. puedo hacer desde el teléfono? Es que en Profe, el hágame un favor. computador el internet no arranca, se cae la llamada. Sí, claro, si lo tienes en el celular. Dime, José. Listo, José, ya intento compartir entonces por acá la pantalla. José Héctor. ¿Me estabas diciendo algo? Sí, profe, sí, lo que pasa es que como yo no tengo computador, entonces no sé cómo hacerle para hacerle la presentación. ¿Cómo hago, Con profe? la cámara, hermano. Con la cámara. Ah, sí, nos toca con la cámara. Me imagino que lo hizo sobre una hoja o algo, entonces con la cámara. Porque también puedes compartir pantalla con el celular, Pero si lo tiene por ahí en una hojita, toca desde el pero si celular. no, sí. Porque ahí ¿lo tienes ahí? ¿Me está hablando, profe? Sí, sí, lo tienes en una hoja. ¿Dónde lo tienes? Profe, está en el cuaderno, entonces ¿cómo hago yo para La presentarlo cámara. ahí? Con la cámara. Pones la cámara del celular.
Ah, bueno, listo, profe. Nos va a Ahorita lo emborrachar, intentamos. ya, dando tantas vueltas nos va a emborrachar. Perdón, profe, ya lo bloqueo. Listo, ¿ya se ve mi pantalla, profe? Sí. Pero dice tener, no, en realidad no. Sí, sí se ve. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sí? Muy Ahora bien, sí. su merced. Es Listo. una mancha haciendo eso Bueno, en el celular. no, es que la hice en el compu, pero entonces ahorita intenté conectarme y la llamada se cae mucho. Entonces intenté, como la tenía compartida en el Drive, pues la abrí desde el Drive. Mm, Entonces me quedó más fácil. Porque lo intenté enviar al correo tuyo a ver si tú me ayudas a presentarlo, pero tampoco salió. Entonces me acordé que lo tenía en el igual, Drive y pues lo abrí desde ahí. igual el trabajo que tenías que presentar. ¿Señor? Igual que el trabajo que tenías que presentar hace 50 minutos. Ay, profe, no, ese no lo terminé, tampoco lo cargué. Ah, bueno, su merced. Y son dos personas afectadas con eso. Bueno, hágale. Bueno, entonces el enunciado dice que un avión supersónico que viaja a Mach 3 a una altura de 20.000 metros se encuentra directamente sobre una persona en el tiempo t. Dice, supongamos que la velocidad media del sonido en el aire es 335 metros sobre segundos en la trayectoria del sonido. La primera pregunta es, ¿en qué momento se encuentra la persona con la onda de choque debido al sonido emitido en t? En t igual a 0. Y la segunda dice, ¿dónde estará el avión cuando esta onda de choque se escuche? Entonces, bueno, sacamos los datos. Dice que va a una velocidad de Mach 3 a una altura de 20.000 metros. El tiempo es 0 y la velocidad del sonido son 335 metros sobre segundos. Entonces, pues según lo que teníamos lo que vimos en la clase pasada, profe, Sí. yo encontré que bueno, el seno del ángulo es como el número Mach, ¿sí? Entonces yo Sí, lo que hice fue el seno del ángulo de 1 sobre 3, que es el dato que nos están dando en el enunciado del ejercicio, sí, ¿sí? Entonces despejé T, profe, de la fórmula TG por el ángulo sí. igual a H sobre B por T. Entonces me quedó T, que es igual a la altura sobre la velocidad por tiempo por la gravedad por el ángulo. ¿Por qué la gravedad? No sé si me quedo, no, gravedad no, profe. No estoy segura. Otra, otra Perdón, que no perdón. sabe qué es lo que escribe. Aquí no hay Estoy velocidad. nerviosa. No, no es la gravedad, profe, perdón. No estoy segura si el planteamiento de la fórmula me quedó bien así, profe. No, pero es Pero que, a pues ver, fue, su merced. señor. Eso no es Señor. gravedad, eso es tangente, hola. Ay, Dios No, mío, sí, es no lo tangente, puedo perdón, creer, perdón. no lo puedo creer. Profe, estoy nerviosa. Es ¿Otra la nerviosa? tangente del ángulo, profe. Julieta, ¿no es la única que pongo nerviosa? ¿Dime? Ay, Que Juliet profe. me dice ¿A Juliet también? que la pongo nerviosa. No me ve, pero los pongo nerviosos. Ah, ¿te das cuenta, profe? Causas ese efecto. Y eso que no han visto las notas. Los trucos, los valores. Ay, no, profe. No, Bueno, entonces, según ese planteamiento, profe, me da que el tiempo en el que se encuentra son 56.3 segundos, ¿sí? Que es donde nos pregunta en qué momento se encuentra la persona con la onda de choque. sí, Y la segunda pregunta, entonces, nos pregunta, ¿dónde estará el avión cuando esta onda de choque se escuche? ¿Sí? Entonces, utilicé la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo. sí, Bueno, entonces saqué los datos con los mismos datos que ya tenía arriba. Entonces 3, que es el match, 335 metros sobre segundos, que es lo que nos dice el enunciado, que es como vamos a tomar la velocidad del sonido, ¿sí? Por el tiempo, que son 56.3, que es el resultado que me dio en el punto anterior. Y pues ese es el resultado que me da, profe. 56.581 metros. pero lo que no me queda claro ahí es por qué el uno en la parte de arriba
Porque tú dices seno del ángulo, ¿sí? Sí, señor. Igual a la velocidad del sonido sobre, bueno, la velocidad de la fuente como es 3 daría un tercio, sí. Sí, No, sí, señor. estaría Que bien. es, la fuente es el Pero match que nos están dando, que es 3. es que no se ve bien porque es que está mala la señal. No se alcanza. Y además estamos aquí chiquitico porque no se alcanza a ver muy bien. Ay, profe, qué pena. No, no, tranquila. Espera. Déjanos ver. Bueno, déjalo así que ahí veo mejor. Ahí ahora sí veo. ¿Sí? Ah, Sí. qué pena, profe. Bueno. Pero mi pregunta es, ¿por Sí, qué señor. tangente de teta es igual a 0,35? ¿Y por qué me dices Porque que es lo que tangente me de da. teta es igual a h sobre bt? Espérame, miro en el cuaderno cómo Yo fue sí que lo sé por hice, qué, porque la pero verdad te voy esa a parte, decir. profe, no, señor. ¿Mm? Es que esa parte no la entendí muy bien y me guié, fue como yo le tomé fotos a las diapositivas de lo que vimos en la clase, Sí, entonces me guié fue con eso, pero pues no estoy muy segura si quedó bien. yo creo que quedó bien, pero no sabes de dónde fue que salió. Y Sí, cuando la lo verdad copie, no, por profe. favor, cuando lo copie a internet, cópielo Señor. entendiendo. Cuando lo copie a internet, cópielo entendiendo. No, profe, esta parte de acá del seno, es que mira que en la diapositiva que tú no se colocaste, donde dice que el seno es igual al ángulo, el seno del ángulo es igual a la velocidad sobre U, creo que era decía. No, la velocidad, el número más. Ya te voy a mostrar. Eso, sí, es que yo también tenía las fotos acá y estaba viendo, pero profe, no lo copié de internet. Pues eso parece. ¿No No, no, señor, no tiene porque, esta diapositiva, chicos? Sí, señor. Ok, fíjense que seno de teta es igual a la velocidad del sonido sobre la velocidad de la fuente. Obviamente tiene que ver con el número Mash. Pero entonces, como en sí, este caso estamos diciendo que es 3 Mash, entonces será porque esto es 3 veces la velocidad del sonido. Por eso, en ese caso, seno de teta sería igual entonces a la velocidad del sonido sobre 3 veces la velocidad del sonido. Por eso queda un tercio. Seno de teta igual a 1/3. ¿Listo? La otra cosa ok. viene de aquí, de esta ecuación que tienes acá. ¿Listo? Y es lo Sí, siguiente, sí, señor. que es, esta sería la altura, bueno, supongamos que aquí está la altura, ¿listo? Tu h, y Sí, este de señor. acá, pues obviamente es la longitud, el v, la velocidad del sonido por el tiempo. Y lo que te están preguntando es, teniendo en cuenta eso, ¿sí? El ángulo, o sea, el ángulo de acá es igual a este ángulo de acá, ¿sí? Y por eso Ujú. te dicen tangente de teta porque tienes los dos catetos, o sea, tienes este cateto y tienes este cateto, y por eso te dicen, el cateto entonces será la h sobre la velocidad del sonido por el Ujú. tiempo. ¿Listo? Sí, señor. Pero tangente a qué es igual. Señor, profe. Tangente a qué es igual. ¿Por qué se convierte de seno a tangente? Porque Seno sobre obviamente, coseno. Porque es... muy bien, Ujú. ¿cierto? Y ahí despejan t igual a h sobre velocidad del sonido por la tangente, no la gravedad Sí, profe, de perdón. teta. Por eso era que usted no Del sabía ni ángulo, ajá. dónde estaba. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno. ¿Y por qué? ¿De dónde pasan y cómo hacen para pasar de seno a tangente?
Ni idea, Yafa. No, profe. ¿Cuándo el seno de teta da un tercio? Seno de ¿En qué teta. ángulo? Pues saque seno a la -1 Sí, voy. Seno menos 1. de un tercio. Menos 1 de un tercio. Entonces dice que son 0.34.8, profe. Listo, y ese mismo es el que se coloca en la tangente de arriba. Y creo que no da 0.38. Creo que no. No, 0.34,8, profe. Entonces, 0.3498 da. No, no puede dar un número así. Es que no tengo A aquí ver. una calculadora que me sirva. Sí, profe, a 0.35. ¿Pero qué? ¿El ángulo? Sí, señor. Bueno, si da eso, entonces se aplica arriba en la tangente con la velocidad del sonido y la altura y ya. Listo, sale. Bueno, Yafa, mal, 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 No, profe, porque es es que la que no verdad es no, solo no. coger. Ponle cuidado, Yafa. Señor, Es que no es solo señor. coger. O sea, yo les coloco ejercicios que ustedes encuentran en internet. Nadie les dijo que no. Pero es que hay que entenderlo, su merced linda. Hay que mirar cómo. Sí, profe, y yo vi las diapositivas, pero la verdad no me quedó muy claro, porque Mm, tenía solamente como dos de esas, mm. entonces no me quedó como muy claro tampoco. Por ejemplo, la otra, velocidad final. Y la otra, dice que está soplando a 340 metros. Uy, Dios mío. Hay que tener cuidado de lo que están hablando y lo que están entendiendo, porque es que es muy complicado así. Listo. Eh, Listo, profe. Ya José quito Héctor, la. José. Hola, profe. Entonces, pruebe con la cámara. Bueno, espera a ver, profe, cómo es aquí con esto. Eso, ahí vemos alguito. Ahí vemos algo. Ahí ve algo, profe. Sí, más o Espera a ver. menos. No puede cambiar. ¿Tiene la cámara adelante o la de atrás? Oh, sí. Espero a leer la de atrás. Ok. Espere, profe. Espero a leer el enunciado y ya le muestro la solución del ejercicio. Tranquilo, dale. El enunciado dice, el barco en la figura P1435 viaja a lo largo de una línea recta paralela a la orilla y a una distancia de 600 metros de esta, o sea, de la orilla. La radio del barco recibe señales simultáneas a la misma frecuencia desde las antenas A y B, Sí. separadas por una distancia, o sea, ¿Qué pasó, José?
José, Parece que se le cayó la llamada, profe, se desconectó. pareciera así. Bueno, mientras él se conecta, eh, tengo un par de reclamos para ustedes, pero duros, chicos. ¿Todos me ponen cuidado? ¿Me ponen atención? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿Oye? profe. Sí, profe. Señor. Bueno, entonces reclamo. Venga, lo que yo les mandé fue hacer un laboratorio, ¿cierto? Buenas. Ah, de lo del efecto Doppler, Sí, señor. ¿Cierto? pues Sí, era contestar las preguntas, profe. Pero yo les dije que era que había que hacer, que iban a hacer un laboratorio. Un momento, no comprendo. Mm, mm. Bueno, primera cosa. ¿Ustedes se les olvidó hasta entregar una hoja de presentación? ¿Hacer unas conclusiones? Grave. Entonces, eso, primera cosa. Y segundo, vamos a mirar los proyectos y ustedes me van a contar. ¿Ustedes me pueden decir de quién es este proyecto? Mío, profe. No solo suyo, ¿de quién más? Mío, profe. De Juliet y mío, profe. Ok. Muchachos, cuéntenme. ¿Ustedes es muy difícil hacer una hoja de presentación sencillita? Bueno, el que calla otorga. Listo. Entonces, ustedes me dicen que van a trabajar en el proyecto ondas estacionarias con GeoGebra, ¿cierto? Sí, Sí, profe. señor. Ok. ¿Qué me van a dar de diferente a lo que hay en Internet en, del mismo tema en GeoGebra? Y que si yo le doy ondas estacionarias con GeoGebra, me bota 3 o 4 resultados de desarrollo. Pues, profe, lo que estaba como pensado hacerse era como hacer a partir de GeoGebra, crear una explicación del concepto de ondas estacionarias, pero no sé No, no, yo no estoy si diciendo esto, que no, pero me refiero a es que, ¿qué vamos a hacer de diferente? Porque es que yo fácilmente, miren, por ejemplo, ahí están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Mm. sí, Listo. Ondas estacionarias con GeoGebra. ¿Listo? Entonces, y además, pues hay unas cosas aquí. Si yo busco más cosas, hay más cosas adicionales a esas. ¿Sí? sí, señor. Entonces, por ejemplo, aquí están haciendo un cambio, ¿sí? Para mirar entonces cómo se comportan las ondas, en este caso, las dos ondas, y cómo se interfieren unas con otras de forma que, por ejemplo, cuando se ven más grandes, es porque hay una interferencia constructiva y cuando están más pequeñas, es porque esa onda amarilla es una onda destructiva o se suman y queda destructiva, ¿cierto? Bueno, eso es un ejemplo de lo que hay en Internet. Vuelvo a preguntar, a partir de lo que ustedes quieren hacer, ¿qué es lo que van a hacer? Omar, Juliet, Pues
Profe, lo profe. que pasa, pues es que como lo digo, o sea, hasta el momento se tenía pensado demostrarlo en GeoGebra, porque pues en GeoGebra es más fácil utilizar los términos seno y coseno y que se Claro, vea la de una parte de mejor manera. funciones seno y coseno. Yo no estoy diciendo que no. Exacto. Entonces, Pero por entonces, eso, profe. Pero entonces, o sea, estábamos hasta ahí, queríamos demostrar el concepto, queríamos demostrar, pero más allá, o sea, que demos algo más, es que no, no sí, sabe. pero ustedes me dicen, la suma de una armónica transversal con su reflejada. ¿Me puede decir qué quiere decir una armónica transversal? Juliet, Ya voy, profe, ya voy. no, pero no busquen en Google. El que escribió me dice, Pues que como dice acá, las funciones de la onda, pues que una va en un sentido y la otra en el otro sentido. Entonces, pues ahí en GeoGebra vamos a observar, pues eso, la longitud de la onda y pues como el pregunto desplazamiento nuevamente, que va pregunto a tener la nuevamente, onda. ¿qué es una armónica transversal? Una onda armónica transversal. Cuente. Ah, que está escrita como seno o coseno, profe. ¿Segura? Yo lo vi en un video. Bueno, entonces, ahí donde viene, entonces, Como sí, profe, en la dirección que se propaga en la onda. ok. Pero armónica, ¿verdad? Bueno, y aparte de lo que vieron que fue lo mismo que ustedes me dijeron, y que supongo que va a ser una construcción de ustedes, porque tengo que mirar que la construcción sea de ustedes. ¿Listo? Entonces, buenas. Sí, profe. Bueno, ¿quieren hacerlo en GeoGebra? ¿Es eso mismo que vi? ¿Cuál es el valor agregado de lo que ustedes van a hacer? Pues, profe, ¿hasta qué punto o sea, hasta qué punto se maneja eso en internet para saber qué podemos dar de algo diferente? No, Porque no, la idea pues, es la construcción y que pues la persona que vea la construcción en GeoGebra pueda decir el concepto de una onda estacionaria, pero ya de ahí en adelante. pues, miren, por ejemplo, aquí esto también lo hicieron en GeoGebra y se ve chévere. Y entonces cuando yo cambio la atención, lo que pasa, pero, ¿sí ves? Ah, sí. Por ejemplo, ¿no? Y si yo me pongo a buscar un poco de cosas más de onda estacionaria en GeoGebra, pues muy seguramente yo me voy a encontrar más cosas, ¿sí? Sí, señor. Entonces, miren, ahí se ve, por ejemplo, las ondas. No estoy haciendo nada diferente, estoy cogiendo y mirando en GeoGebra. La mayor parte de eso uno las puede eh, modelar de una u otra forma. Entonces, ¿qué pasa si? Uy, ¿mm? Entonces, yo quiero saber es qué es lo que van a hacer exactamente, porque obviamente ustedes me dicen ondas estacionarias, suma de dos ondas estacionarias. A ver, miremos este otro. Y obviamente, hasta en algunos casos le deja a uno bajar el código fuente de esto. ¿Mm? Entonces, volvemos al mismo cuento. Que adicionalmente a eso, porque la suma como tal
pues ustedes me dicen la suma y listo. Pero la suma ya la vieron. Y por aquí hay un video, por ejemplo, en internet donde muestran cómo lo hacen, creo. De eso es... ¿Sí vemos? Bueno, entonces necesito que me indiquen bien qué es exactamente lo que quieren hacer a partir de eso. ¿Listo? Listo, profe. Ustedes tienen las dos ondas. Las dos ondas. Una incidente y una reflejada. ¿Listo? Pero aquí me están hablando de ondas estacionarias y pues cómo se relacionan en ese caso. Ok, yo tengo por aquí el otro proyecto. El de Dayana, José Leonardo y José. Hola, profe. Ya volví. ¿Ya volvió? ¿Ya puede presentarlo ahora sí? José Héctor. Ese internet de la casa está malo. De José Héctor. José. No, profe, el internet no es eso. O sea, no sé si era el internet o... Si el internet está muy malo, profe, y el teléfono también se me apagó en el momento. Pero ya lo puso a cargar y ya le funciona. Muéstrenos la cámara y con eso miramos. Bueno, profe. Bueno, ahí vemos. Alguito, pero vemos. Bueno, cuénteme entonces. Ya no se ve. Bueno, entonces el enunciado dice, barco en la figura P1435 viaja a lo largo de una línea recta paralela a la orilla. Sí. A una distancia de 600 metros de esta, la radio del barco recibe señales simultáneas a la misma frecuencia desde las antenas A y B separadas por una distancia L igual a 800 metros. Las señales se interfieren constructivamente en el punto C, el cual es equidistante de A y B. La señal pasa por el primer mínimo en el punto D, que está fuera de la costa a partir del punto B. Determine la longitud de las ondas de arriba. Entonces, lo primero que se plantea es que las señales se interfieren en el punto C y también se interfieren en el punto D. Las antenas radian la misma frecuencia. Esto quiere decir que los lugares donde se intersectan la señal se han de perder. Entonces, lo que debemos definir cuáles son las distancias desde A y C. Entonces, no sé si ve acá el ejercicio, profe. Ahí lo alcanzamos a ver poquito, pero ahí se alcanza a ver. Ve contándonos. ¿Sí se alcanza a ver? Alguito. Bueno, entonces, la distancia en línea recta desde A y C es la hipotenusa de A por C igual a raíz cuadrada de 400 metros al cuadrado más 600 metros al cuadrado, que esto me da 721 metros, 721,1 metros. También determinamos la distancia de línea recta entre A y D. Sí. Entonces quedaría A por D igual a raíz cuadrada de 800 metros al cuadrado más 600 metros al cuadrado. Y esto me da un igual de 1000 metros. Luego de esto, planteamos que la longitud de onda es de igual lambda igual velocidad del sonido sobre la frecuencia. Ahora planteamos la diferencia entre los puntos
del valor absoluto de R1 menos R2 igual a 2N más 1 por lambda sobre 2. 2N, pues tomo los valores para poder, tomo valores pares para la interferencia constructiva. Se toman valores que sean pares. Entonces vamos a definir N igual a 0. Y luego reemplazamos en el punto 0. Sí, En el punto 0. El valor de A por D por B por D. Y como es interferencia constructiva, tomamos la siguiente ecuación. Interferencia constructiva igual valor absoluto de R1 menos R2 igual a 0, 2 lambda sobre 2, 4 lambda sobre 2, entonces me quedaría 1000 metros menos 600, que son los 600 metros que me daría la distancia de la embarcación de la orilla del río, que esto me daría un igual de 2 por lambda sobre 2, me quedaría 400 metros sobre 2, igual lambda sobre 2 igual 200 metros por lambda sobre 2 igual a 400 metros lambda. Y ese sería el resultado, profe. ok. Son interferencias constructivas, entonces usas obviamente ese 2 sobre 2 te da 1, el 4 sobre 2 te da 2 y así sucesivamente. Ok. Sí, señor. No, y aquí como tienes 2n más 1 y abajo tienes el lambda sobre n, aunque esta ecuación nosotros no la hemos usado, ¿no? No, señor. No, se la saqué de un libro. Ya. Ok, listo, José Héctor. No hay problema. Gracias, profe. Bueno, Pero sí está bien, profe. sí, ahí está bien. Gracias, profe. Bueno, listo, nuevamente. Entonces, están viendo en mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí, entonces, Sí, Dayana, señor. José Leonardo, que hacía rato no lo oía, y José Héctor. Listo, profe. Listo, cuéntenme un poquito más qué es lo que piensan hacer. Recuerden que yo les dije Bueno, qué, pues, cómo, cuándo y dónde. sí, señor. Bueno, pues se piensa trabajar sobre el tema de resonancias por sonido o acústicas. Sí, Entonces, pues digamos, los experimentos así más fáciles que se pueden hacer son lo del tema de las copas de vidrio, de cristal, qué pena. Entonces se coloca una copa y al lado otra copa, una con agua y en la otra solamente se le coloca un papel y un poco de sal o arena fina. Y lo que se hace es hacer la resonancia acústica y ver cómo se mueven o cómo se transfieren las ondas dentro del papel para hacer mover la arena. mm, Y pues otro experimento que generar estuvimos viendo figuras fue de el de horizonte. los... Sí, también ese estuvimos viendo sobre generar figuras en... ¿Cómo se llama eso? Bueno, son como unos rótulos cuadrados en donde se coloca la arena fina y se coloca pues las frecuencias y eso de los baffles o de las resonancias que se van a sacar y se ven qué figuras forman la arena. Bueno, una pregunta. ¿Y cómo lo van a hacer los tres, Señor. cada uno lejos del otro? Bueno, pues de Dayana pues yo vivo cerca y ya con Héctor pues miramos si él puede hacer aparte un experimento y nosotros hacemos eso el otro. Sí, vimos a una cuadra, profe. Pues nos tocaría así, Uy, profe. mejor dicho, están perdidos los. Bueno, Sí, o sea, igual los experimentos no son difíciles de hacer. no, De pero hecho, tienen pues que en la determinar bibliografía, ustedes. A ver, esto tiene una parte matemática bastante, ¿cómo les diría? Como bastante lógica, y es que ustedes tienen ujú, que trabajar, obviamente, los valores, pero también deben mostrarme matemáticamente por qué sale eso. Y eso son lo que estabas diciendo. Tiene que ver con el cambio de la frecuencia
¿sí? En ese caso. Sí, señor. Pero Sí, pues señor. hay que verlo muy bien matemáticamente para ver cómo es, porque ustedes lo van a hacer muy experimental. Listo, no hay problema. Pero Ujú. entonces sí necesito que me lo expliquen muy, muy, muy. Profe, yo le iba a preguntar sobre eso. Lo que pasa es que en lo que se estaba viendo en internet y en los experimentos que muestran ahí, ¿Mm? muestran siempre que se hace con arena fina. Pero pues como usted sabe ahorita, pues no se puede salir ni nada a comprar nada. Y lo que está viendo es que algo que sustituye la arena fina es la sal. Sí se puede con eso, ¿cierto? Por lo que los gránulos Sí, son pequeños. sí, 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 en ese caso no hay problema. Lo único es que la arena Ok. debe estar muy seca. Pasa que por lo general la arena, Sal. perdón, la sal debe estar muy Sí, seca. señor. Ah, listo. Sí, porque en la arena, digamos, en condiciones normales, la sal tiende a humedecerse fácilmente y formar gránulos más grandes. Pero sí, se podría Sí. hacer, se podría mirar, Ah, obviamente, en ese caso. Lo que pasa es que, ¿por qué se utiliza arena fina? Básicamente es por el peso. Entre sí, más señor. fino, se puede generar mejor las formas de las figuras de Lissajous. Ok, Sí, señor. Y no, profe, pues nosotros colocamos más que todo como unos ejemplos de qué eran resonancias acústicas o cómo se daban, cómo se da una resonancia sonora, y aparte le colocamos pues la ejecución de las pruebas que se van a hacer sí. y como una parte como de conclusión o como de preinducción a lo que se piensa hacer con el proyecto. Ok, Y pues ahí está la bibliografía de listo. los experimentos que miramos y los de donde tomamos la información para colocarla ahí. Ok, listo. Sí, señor. No hay problema. Listo, Bueno, profe. listo. Esos son los dos únicos proyectos que tengo. Entonces, pues, que Dios los coja confesados al resto. Listo, chicos. Entonces, nos veremos el miércoles. Profe, ¿por qué es así? Les voy a pedir un favor. En el chat les voy a colocar un link de un video que tienen que revisar. Es más o menos una media hora de video para que por favor la puedan preparar para la próxima clase. ¿Listo? Listo, profe. Profe, una pregunta. ¿Los ejercicios que ya se cargaron a la plataforma, se los enviamos nuevamente por el correo o qué hacemos? No, pero si ya los enviaron a la plataforma no hay problema. Lo que pasa es que me dicen que están molestando la plataforma. Si alguna cosa yo les escribo para que me Sí. los envíen o alguna cosa. Si es que Pero estaban... por ejemplo, me faltaría el último ejercicio, profe. Ah, no, pero ya los que entregaron. Ah, listo, listo. Listo, señor. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. listo, muchachos. Entonces, digamos que Profe, ahí tenemos en cuenta eso. El que no haya listo, podido profe. subir los ejercicios, ayer tenía que haber subido los ejercicios, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, digamos que a partir de eso. Bueno, chicos, entonces los dejo. Les recomiendo, por favor, estar pendientes. ¿Listo? Y Listo.